estábamos hablando esto de cómo empieza el curso con mucho ánimo, mucha gente, y poco a poco se nos van acumulando las obligaciones al final de curso y estamos menos gente. Pero bueno, los que estamos y vamos a disfrutar de Teresa de este último encuentro que nos va a hablar de la inteligencia emocional, perdón, de la inteligencia espiritual que tan interesante ha sido hasta ahora. Ahí os he dejado unos artículos que hablan de todo esto, bueno, que le echéis un vistazo y os pueden sugerir cosas nuevas. Teresa, mucho ánimo y te oímos. Viene un poco apurada porque ya he dicho que... Siento llegar tarde. Nada, no te preocupes. No me suele gustar. Pero es que ha sido imposible llegar antes. Buenas tardes. Bueno, pues no lo sé si... No sé la hora de empezar. Creo que a lo mejor empezar directamente. Sabéis que me suele gustar empezar con un ratillo de... así como de relajarse. Pero bueno, en respecto a la hora que empezamos más tarde, pues yo creo que podemos empezar directamente a terminar un poco la programación que hicimos en este curso, que era irnos aproximando a poner nombre a la estructura de la persona humana, a identificar las diferentes dimensiones para ir entendiendo nosotros mismos cómo poder ir eligiendo poco a poco en la vida vivir más desde dónde, una vida más desde la parte más profunda, no tanto atrapados en lo que van a ser las estructuras psicológicas, esto que veíamos, no tanto atrapados en nuestra cabeza, en las emociones, sino conseguir estar como más abajo de eso, en niveles más plenos del ser humano, y desde ahí poder vivir con más equilibrio y poder pues educar a nuestros hijos ya desde el principio en esta frase que decía este pedagogo Montessori, cuando parte la espiritualidad está ahí, exactamente igual que cualquier otra dimensión en el ser humano, pero hay que cuidarla igual que uno cuida su cuerpo y lo alimenta. El reto de como personas, como padres, vivir esto así e introducir en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de ser familia alimento para esta dimensión, alimento para el alma. Esta palabra que ahora, pues eso, parece que está más en desuso, pero no por ello menos presente dentro del ser humano. A la hora de ir viendo este tema, cómo, sobre todo, yo lo traía un poco así, en ver algún tipo de ejercicios que podemos hacer, de cosas que tenemos que tener en cuenta, como para irnos entrenando poco a poco en esta dimensión. Es un aspecto nuestro, igual que tenemos la cabeza que piensa y que razona, pero desde una cabeza de una persona y otra de otra, las dos con la misma potencialidad. Si esta persona, por ejemplo, vive en un campo apartado, solamente relacionándose con su familia y sin aprender nada más, y esta persona tiene toda una serie de estudios, de máster, de experiencias, de conocimientos, de viajes, teniendo los dos la misma estructura de cabeza y los dos la misma potencialidad de cabeza, uno de ellos la va a desarrollar muchísimo más que el otro. Y el que la desarrolla mucho más va a abrir su cabeza de otra forma. Se va a situar en el mundo, pero con otra capacidad completamente diferente a la hora de, bueno, pues de ser persona, de enriquecer a los otros y, que duda cabe, de educar a sus hijos. Exactamente igual que dos personas con, bueno, un cuerpo más o menos parecido. Si una de ellas, pues, no sé, pues se dedica a comer todo lo que pesca, a no hacer absolutamente nada de ejercicio, a beber mucho, y la otra se cuida más, pues que duda cabe que la persona que se cuida más va a disfrutar de una calidad de vida diferente en lo corporal a esta otra persona. Exactamente igual
como veríamos lo mismo con el tema de las emociones, que creo que ya las estuvisteis vosotros trabajando, igual, tenemos emociones, pero de saber ponernos en contacto con ellas, ponerles nombre, tocar esas emociones, vamos a saber comunicarlas, vamos a necesitar actualizarlas menos, es decir, en vez de enfadarnos terriblemente y dar voces, vamos a poder contar que estamos enfadados, que es distinto. Este trabajo emocional, pues exactamente igual, es conocer, es darse cuenta y es pues cultivarlo, cuidarlo. Exactamente igual a la dimensión espiritual, exactamente igual. Es una parte, una estructura del ser humano que también necesita ser cuidada. Y para poder hacerlo, lo primero es algo que va a parecer de chorrísima, pero bueno, voy a intentar que luego fundamentarlo un poco, para que no os parezca una tontería tan grande. Pero, fijaros, como que para poder empezar este trabajo, lo primero que tendríamos que hacer es conocer que existe, ¿vale? Conocer que existe. ¿Por qué? Mirad, yo he traído aquí, ¿vale? Esto. Los espacios es como que necesito más espacio, ¿vale? Se me oye bien, ¿no? Estamos los que estamos así en petit comité, se me oye bien. Mirad, para, a ver, como imaginándolo como para poderlo entender un cacho más, ¿no? Verlo como más concreto. Mirad, si estos serían las diferentes estructuras del ser humano, las he traído en colores. Vamos a poner, echáis imaginación, que esto sea la dimensión espiritual, ¿vale? Y nos vamos a ir atrás en el tiempo, a cuando éramos todavía un poco primitivos sobre la Tierra y teníamos como seres humanos muy pocos conocimientos sobre el cuerpo, la estructura del cuerpo y las necesidades del cuerpo. Acordaros que ya vamos caminando largo cruzando Edad Media y para adelante, cuando todo aquel problema que surgía de aquellas personas que, intrigadas por el cuerpo humano, querían abrirle el cuerpo humano, robaban cadáveres, a que se liaba. Fijaros que es como que hemos pasado muchísimo tiempo desconociendo mucho del ser humano. Vamos a ponernos mucho antes. Cuando en aquellas tribus primitivas, como la dimensión que invadía todo era la dimensión espiritual. Porque, a ver, si no llovía, pues se hacían toda una serie de cantos y danzas para que lloviese. Y si alguien se ponía malo, ¿no? Se llamaba el curandero, que hacía como muchos hechizos para que se pusiese bueno, ¿vale? Es decir, aparecían una serie de necesidades del resto de la estructura humana, pero daban la respuesta de la dimensión que ellos más conocían. La persona se pone mal, vamos a hacer esto, pues una serie de rituales, y rituales es de la dimensión espiritual para que esta persona se ponga buena, ¿vale? Y así se vivía. Vamos a pegar un salto y nos vamos a venir a esta época, ¿vale? Y vamos a sacar otra estructura que es cuerpo, ¿vale? Imaginarse que este es cuerpo. Vale, ahora, en la época que estamos ahora, esta es como que no existe. La vamos a poner para atrás, ¿vale? Y la que más importancia, la que más conocimientos tenemos sobre ella, la que más vocabulario tenemos sobre lo que le pasa al cuerpo, sabemos todos bastante de muchas cosas del cuerpo humano, sin necesidad de ser médicos. Y la tenemos identificada como algo tremendamente importante, básico, fundamental, ya que vivimos en una época bastante más materialista, de materia. Bueno, ¿qué pasa? Mirad, el ser humano experimenta cosas, vale. Pero lo que experimenta solo lo puede colocar entre lo que conoce. Si ahora de repente apareciese una cosa rarísima detrás de esa ventana, que nosotros no tenemos conceptos, en nosotros, en nuestra experiencia, no lo tenemos catalogado, buscaríamos la aproximación más cercana que pudiésemos de lo que conocemos, ¿vale? Pero a lo mejor no es nada de eso que nosotros le hemos puesto ese nombre, pero no tenemos, ¿vale? Si casi todo está invadido por una dimensión más material, cuerpo,
Cuando experimentamos cosas, por ejemplo, insatisfacción, inquietud, esto pues aburrimiento, desgana, normalmente ahora mismo lo que montones y montones de gente que hace es come. Se va a la despensa y come. No, la gente te lo dice. Es que noto como un vacío aquí, pero que sé que no es que tenga hambre, pero oye, voy y como. Y he tenido un disgusto y como o bebo, ¿vale? O me entra un, no sé, oye, tenía una tristeza, me sentía tan sola y entonces lo que fui fue a comprar. Mirad, estamos haciendo lo mismo, pero al revés que los de las tribus. Se ponía la persona mala de enfermedad del cuerpo, ¿vale? Y se hacía un ritual para que sanase. Y si la persona se iba al hoyo, pues oye, sería que él habría querido los dioses, porque nosotros desde luego los medios los hemos puesto, claro, los que teníamos y los que conocíamos. Pero ahora hacemos algo por el estilo. Es decir, ahora mismo hay, como tenemos silenciada el alma, y tenemos poco cuerpo aquí para ponerlo como lo más potente, pero bueno, pues podría poner cabeza o podría poner emociones, me daría igual. Emociones antes eran muy poco identificadas también y muchas veces se vivían más al no entenderlas como no deben de existir, ¿no? Por eso poníamos como la cabeza, como el debe, como un control absoluto. Porque experimentábamos una energía que como no sabíamos cómo se comía aquello, pues tratábamos de colocarlo con lo que buenamente teníamos, ¿vale? Pero ahora mismo, todavía, cuerpo es lo más potente, cabeza y emociones, ¿vale? ¿Vale? Pero alma, esto no, lo que no se toca o no puede tener demasiado efecto que podamos nosotros palpar, lo que no podemos entender, lo que no podemos captar con la cabeza, lo que no podemos sentir, ni tocar, hemos decidido que no existe en la época que vivimos. Con lo cual, cuando aparece en nosotros vivencias que tienen que ver con el alma, no sabemos qué hacer con ellas. No sabemos qué hacer con ellas, buscamos con lo que tenemos identificado. Esto, a ver de qué manera podemos medio colocarlo. Cuando yo os decía, la primera parte para poder cuidar algo es reconocer su existencia, es que si yo sobre la mesa pongo, jolín, que es que hay otra dimensión en mí, que hay otra dimensión, que no puedo pasarla por métodos científicos. Fijaros que ahora con el tema de inteligencia espiritual y que ha salido en el tema del cerebro y cosas de estas, reacciones cerebrales ante vivencias de sentido y experiencias de unión con lo que cada uno cree que es su Dios y tal. Pues ahora como hay resonancia en el cerebro, no sé dónde pensarían antes que podía haberla, pero bueno, ahora la podemos medir, pues ahora empiezan a decir existe. Pero aún así nos cuesta, estamos todavía empezando está empezando a entrar ahora, por los métodos más profesionales o validando lo científico, pero es, si yo reconozco que yo tengo una dimensión que está más allá, más profunda, más potente, tiene más capacidad de unificar el sistema nervioso y el cerebro, que es la dimensión espiritual, ¿vale? Al menos si la reconozco, puedo hablar de ella. Puedo, cuando yo me lo viva, claro, primero yo, porque es que si yo en mí no soy capaz de identificarla, ¿cómo la voy yo a educar? Y puedo hablar con toda naturalidad de esta dimensión, a partir de aquí, hombre, pues uno dice, ahora ya podemos empezar a dar pasos. La negamos mucho, pero cuando se trabaja con el dolor y el sufrimiento de las personas, hay un momento que cuando la persona te quiere expresar algo que es un dolor muy profundo, que va más allá de lo que puede entender la persona, de lo que puede razonar, de la lógica, incluso a veces del lenguaje, cuando te dice, me duele, pero lo que me duele, y no encuentra palabras, y tú le dices, te duele el alma, esto es un dolor de alma. La persona lo identifica rápidamente y dice que es verdad. La misma persona que niega que eso exista. O la misma persona que se considera
no sé, la persona más atea y materialista. Cuando se dice en esos momentos esa palabra, la persona se agarra a ella. Luego dice, bueno, hombre, espérate. No, como diciendo, no vayamos a poner capillitas, me decía el otro día. No nos vayamos a poner capillitas. Entiendo que era un hombre con todo su golpe de, en fin, de una vida de todo menos centrada y muy en contra de todo Dios, Iglesia y todo lo demás, pero en un momento dado, él decía efectivamente, tengo un vacío que es un vacío de existencia, es un vacío de sentido, es un vacío de que como teniendo tantas cosas nada me merece la pena, y no tenía un estado depresivo, no era un estado depresivo. Entonces, poder poner sobre la mesa y decir, mira, hay una zona, identificas, y a esta zona le pasa esto, y para poder poner palabras y poder llegar a esta zona tienes que ir haciendo también un trabajo a través de las otras estructuras tuyas. Es decir, primero tendrás que conocerte un poco a ti mismo, inteligencia personal, comprenderte, ¿vale? Aceptarte. Después, desde esa posición, tendrás que intentar comprender a los otros, aceptar a los otros, relacionarte con los otros. Y desde ahí se irá abriendo todo tu mundo a también un conocimiento, un aprecio y una comprensión de todas otras formas de vida y del propio universo. Y ahí estamos ya topando. ¿Vale? Entonces, primer punto, conocer su existencia, hablarlo, darle validez completa, como, bueno, pues con la misma tranquilidad que uno habla de un dolor de cabeza, o de que hoy me encuentro mal porque, pues eso, me duele el estómago. Pues hay veces que uno se encuentra mal porque hay como una especie de vacío, porque hay una sensación de que uno tiene nostalgia y no sabe de qué, de que uno busca algo y no sabe qué, toda esa serie de cosas que en muchos momentos van a venir, más allá de las emociones, van a venir de la. Bueno, pues una vez que conocemos su existencia, tenemos que trabajar un músculo que hablábamos el otro día de él, que es muy importante, que es el tema de vivir el presente. Veréis, ¿por qué? La voy a meter para aquí abajo, ¿vale? Y vamos con las estructuras, puramente las que llamamos las estructuras psicológicas, más de la psique, más de, que van a ser cuerpo, cabeza y emociones, ¿vale? Mirad, una experiencia habitual, normal, de nosotros en la vida, sin que sea desde la dimensión espiritual, es una dimensión que tiene mucho que ver con el pasado y con el futuro. Es decir, quien entra en relación con el mundo, con las personas, con los hechos, con los acontecimientos, es alguien que va a utilizar muchísimo de todo lo que ha sido su pasado y que va a proyectar lo que le pasa mucho en el futuro. La dimensión espiritual es una dimensión que acontece fundamentalmente en el presente. Es decir, si yo no estoy centrada en mí y no estoy centrada aquí, es difícil que entre en contacto con esta dimensión. La cabeza, las emociones, el cuerpo, van a oscilar muchísimo entre el pasado, entre el futuro, entre los apegos, entre los temores, entre los planes, entre... La dimensión espiritual es fundamentalmente experiencia aquí y ahora. Con lo cual, trabajar el vivir el presente es importante. Fijaros con vosotros mismos o en casa, ¿vale? ¿Cuántas veces vamos a oír frases de que estamos o enganchados al pasado, a temas de los que no somos capaces de liberarnos, a lo que nos hicieron ayer, a lo que pasó hace no sé cuánto, en nosotros, en nuestra vida de pareja y en nuestra vida de familia, o escapándonos de aquí cuando en el futuro, hijo, el día que tengas una carrera, anda, esto no lo decimos, el día que tengas una carrera, hijo mío, el día que por fin ya no debamos la hipoteca, ay, ese día, el día que no debamos la hipoteca, ay, señor, ay, el día que podamos, hombre, es que el coche, podamos cambiar el coche, porque el día que, todo el día el día que, como si la vida estuviese siempre allá y no aquí. Ahí estamos viviéndonos nosotros de una manera, pero educando a nuestros hijos también de una manera. Es que a veces es como que vivimos la educación como solamente como un pack
de normas y soluciones, sino que la educación fundamentalmente es un espacio que se hace en la relación. Esto lo copian también nuestros hijos. Y entonces, hoy estoy mal, o la maestra y tal, ay, por favor, ya, a ver si ya es el curso que viene. Hoy tengo exámenes, a ver si llega ya, por favor, el verano, que llegue el verano, porque es que como no llega el verano, siempre, sí, ya está, un inquieto, todos, lo siguiente, y no nos paramos diciendo, bueno, que lo que tenemos es esto, que la vida nos la jugamos hoy, aquí. Este identificar, lo que pasa es que lo tenemos que identificar también en nosotros. Porque la dimensión espiritual es esa dimensión en la que cada día es nuevo y es una oportunidad. Cada día es nuevo. Y nosotros, sin embargo, a cada día arrastramos un pedazo de maletón que traemos. Pero maletón, Cuando muchas veces hablas con la gente y le dices, bueno, y si en este momento crees que haces esto y tal, o que te gustaría, ¿por qué no lo haces? No, porque no me va a salir. ¿Por qué? Porque como antes no me ha salido. Porque como antes me pasó tal cosa, como hasta ahora no me... Tenemos que el tema del cambio va a ser también a estar abiertos al cambio, una dimensión de la inteligencia espiritual. Entonces, aquella parte de elegir, aquel cuento, no sé si os lo sabéis, no creo que os lo haya contado, porque yo con los años me voy pareciendo ya a los abuelitos con las batallitas. Puedo aburrir a la gente ya con batallitas. Pero no sé si os sabéis ese del monje que siempre estaba contento. ¿Ese lo sabéis? ¿Os lo he contado? No. Bueno, pues eran pues estos de los... una serie de discípulos que tenían un maestro. Y este maestro pues estaba contento y entonces pues les llamaba la atención que siempre estuviese contento, pero es que pasan los años y este hombre seguía siempre estando contento. Y entonces hay un momento ya que deciden, estos son cuentos orientales, si fuésemos los occidentales, a los 4 días le hubiésemos preguntado, estos son orientales. Entonces a los orientales pasan ya años y ya al cabo de años le preguntan estos discípulos al maestro, hemos trabajado mucho, hemos aprendido mucho contigo, pero todavía no nos has contado cuál es el secreto que hace que estés siempre contento. Y este hombre les dice, pues es muy fácil. Mira, todos los días cuando me levanto, yo me digo a mí mismo, ¿tú qué eliges? ¿Tener hoy un día contento o triste? ¿Tú qué eliges hoy? ¿Estar triste o estar contento? Y dice, siempre elijo estar contento. Fijaros, parece el colmo de la simplicidad, es el colmo de la complejidad. Está hablando de alguien que domina todo lo que es la dimensión espiritual muchísimo, porque esta es la dimensión de elegir. Yo me puedo sentir de una manera, pero puedo elegir estar de otra manera. Esta parte de ser capaz de eso, elecciones, esto sería como la síntesis de todo lo que es la psicología, el trabajo con nosotros mismos, emociones, comprendernos, siempre va encaminando a ser cada vez más libres, más conscientes, estar cada vez más despiertos, ¿vale? Esto hasta antes de que se hablase del alma, también era la finalidad de la psicología. Entonces, os voy a ir poniendo como y 10 más, ¿vale? Para que vayáis eligiendo, según os resuene dentro, como si esto fuese un gimnasio y vosotros dijeseis, bueno, al menos, mira, mucho no, pero por lo menos uno de estos ejercicios vamos a ver si practicamos, a ver qué pasa, ¿vale? Por lo menos uno, este es uno. Para hacerlo con uno mismo, y todo lo que hagamos con uno mismo es riqueza para los otros, pero yo creo que también es bonito de cara a hacerlo en la familia, ¿vale? Si los hijos tienen ya edades de estas adolescentes que ya, déjate de rollos, vete a otro con tus rollos psicológicos, me decían amigos míos. O sea que supongo que a vosotros os dirán lo mismo los maestros, Pero al menos en esa época pues lo hace uno y a ver si sirve de ejemplo. Si tenéis edades un poco más pequeñillos, pues ponerlo también un poco como manera de estar en casa. El tema de darnos cuenta de ahora, cómo estoy aquí. Una de las cosas que más va a caracterizar la inteligencia espiritual es que en ella existe una visión global.
Fijaros, me apoyaba mucho en todo esto en un libro que luego, si queréis, os comento. Es un libro pequeñito, majo de leer, de Tony Buzan, sobre el tema de la inteligencia espiritual, muy práctico, ¿no? Y en uno de los ejemplos que pone eso, que os acordaréis, porque yo creo que nos ha pasado a todos de pequeños. Eso cuando uno escribía una carta o algo y ponía la dirección que le gustaba poner. Teresa Felipe, calle no sé qué, no sé cuál, Badajoz, Extremadura, España, Europa, el mundo, el universo. Si no llegábamos al universo, pero sí, era como esa sensación de habitar como cada vez boom, 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 ¿vale? Tiene que ver con visión, ¿vale? Tiene que ver con no ser el ombligo del mundo. Sí, darnos cuenta del mundo en el que estamos, ser parte, o sea, asumir como una parte de ese universo, con la capacidad de maravillarnos de todas las cosas importantes, misteriosas que nos rodean. Los niños tienen una capacidad para asombrarse ante lo misterioso, para la sorpresa. A medida que vamos adultos, empezamos a pasar de todo. No lo entendemos, lo que pasa es que nos ponemos finos. Porque, bueno, pues ahora mismo tenemos así de cosas difíciles de entender, ¿no? Pues, a mí todavía me sigue costando entender los aviones en el cielo, pero bueno, yo no sé si todo el tema este de internet y todas estas cosas que salen ahora las entendemos muy fácilmente. Ponemos cara de que lo dominamos, pero cuesta que nos entre en la cabeza. Pero como esto, montones de cosas, solamente ya pensar, pues aquello del nacimiento, ¿no? Si lo pensamos despacio, yo no sé que no lo pensamos despacio. Y este trabajar, ese respeto admirativo por todo lo que existe. ¿Qué pasa? Que para esto tenemos que estar presentes. Porque si hoy lo pensaba cuando venía para acá, en Badajoz hacía bueno y al venir para acá se veía que había llovido. Y ahí, según se coge de la carretera y se va a entrar al pueblo, un arco iris, que es una preciosidad. Bonito, bonito. Venía tarde, pero me hubiese dado ganas de parar el coche. Pero es eso de dejarse, es como impactar por tantas cosas que nos rodean y que no dejamos que nos lleguen. Y ser conscientes también que si formo parte de Badajoz, Extremadura, España, Europa, el mundo, el universo, todo lo que yo digo, lo que hago o lo que creo afecta a los demás. Esto también es importante. Os pongo el ejemplo más estúpido y tonto que existe, ¿no? El que digo yo, el del, no sé, el dependiente de la tienda, no por el dependiente, ¿vale? Sino por el ejemplo. Es decir, si uno va a una tienda y el dependiente es antipático, a uno se le cambia el humor. Para que ya. Si el dependiente es amable, es que a uno le afecta, por mucho que... Es que nos afecta, es que nos afectamos a nosotros mismos. Es que si alguien nos mira con cara de oler mierda, nos afecta, aunque digamos que no, pero en el fondo, porque somos seres, es como formamos parte de la vida, estamos entremezclados todos nosotros. Entonces, el apoyar cada muestra de asombro y de respeto en los demás, en nuestros hijos también, y en nosotros, es importante. Podría parecer que es una tontería, pero es una de las cosas que más va a dar luego, cuando se camina en la vida, vivencia de pertenencia. Y por tanto, de las cosas que más va a ayudar al tema de la soledad. Pero bueno, eso nos meteríamos ya por emociones. Un apartado, lógicamente, de la dimensión espiritual es el tema de los ángeles. Si bueno, somos conscientes de nuestra propia caminada en la vida, a medida que pasan los años, nos hacemos un poco más serios y un poco más negativos. Pensadlo en vuestra casa. Pensar esa que hablábamos un poco también al principio de los días cuando hablábamos del lenguaje. Al principio todo lo que vemos en el otro es chupi, y decimos muchas cosas muy bonitas. Pero a medida que va pasando el tiempo y los años, como que menos. Como que es que ya llega un momento que casi que nos da vergüenza. Decir a la otra persona, oye, me encanta esto de ti, o me gusta esto. El hecho de la familia,
Ir creando un espacio donde lo único que se hace es hablar de intendencia. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer la compra, no da tiempo a hacer esto, tienes que hacer las tareas, hay que recoger, hay que preparar la comida de mañana, analizar un poco el dónde está nuestra vida, nos lleva el lenguaje a la intendencia y a los padres a ser la guardia civil. O sea, estamos continuamente, podríamos poner perfectamente el gorro, los guantes, allí en medio del pasillo, y no notaríamos muchísimo la diferencia. Tú por allí, tú recoge, tú no has hecho, tú haz no sé qué, tú espabilate, para, tú, ¿no? ¿Vale? Está. Fijaros, al final, no disfrutamos, porque de esto es de lo que más se trata en el tema también de la inteligencia espiritual y de ser personas en plenitud, disfrutar de toda la cantidad de riquezas que tenemos. Entonces, yo proponía aquí este ejercicio de ver uno mismo, o en la pareja, o con los hijos, cualidades, podemos hacer valores en general, o podemos ver cualidades que tengamos, ¿vale? Porque esto no lo solemos hacer muy a menudo. ¿Qué cualidades aún sigue teniendo mi pareja? Esto sería ya, con el tiempo parece que hay que pensarlo. ¿Qué cualidades tengo yo y qué cualidades tienen mis hijos? Independientemente de que hagan las cosas bien o mal, ¿qué cualidades tienen? No, pues elegir. Y de ahí coger y decir, bueno, pues vamos a hacer los lunes, como el anuncio que sale de los miércoles del banco ese que no sé qué hace los miércoles, me suena de algo. El miércoles es el día de no sé qué. Pues algo por el estilo, vamos a hacer los lunes el día del humor, imaginaos. Y desde por la día antes ya, oye, mañana es el día del humor. O sea, vamos a tratar de, a ver si podemos tener buen humor. Hay que empezar los padres los primeros, a ser posible. A ser buen humor. Hombre, si alguien ese día, el día del humor, se sabe algún chiste, tampoco sería malo que lo contase en la mesa. Puede ser entretenido el decirlo. El estar es como de buen rollo, como dirían los chavales. Imaginar que otro día, el martes es el día de la paz. Vamos a tratar de que, a ver si podemos que no haya muchas voces. A ver si podemos resolver las cosas sin enfados. A ver si podemos. Y repetirlo así, una semana, otra semana. Imaginaos 7 valores. El día de la gratitud, jolín, el dar las gracias, el agradecer también nosotros a nuestros hijos. El ser agradecidos de pues, que tenemos una casa, que tenemos comida, que tenemos amigos, que tenemos familia, aunque a veces sea un poco insoportable, pero tenemos familia ahí, que tenemos que ir descubriendo todo lo que tenemos y agradecer. Y así, a la semana siguiente igual, el lunes vuelve a ser el día del humor, que pasa el tiempo y ya nos lo dominamos mucho, pues fenómeno, cambiamos a otro. Es exactamente igual que cuando en el cuerpo, con los críos, establecemos esas primeras normas de hay que lavarse los dientes, por ejemplo. Y al principio va tal, pero se repite, se repite, se repite, se repite hasta que se hace un hábito, ¿verdad? Pues bueno, pues estas cosas que dentro de la dimensión espiritual repetimos, 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 cuando se hace un hábito, es lo que comúnmente se llama como virtudes. Aquello que ya se ha hecho un hábito en mí, a fuerza de repetirlo. Pero fijaros que es que esto a veces nos cuesta meternos en la cabeza. Parece que nacemos ya programados para hacer las cosas bien, ¿no? Generar hábitos. Y hay casas que tienen el hábito de ser gruñones, y gruñen todos. Al despacho vienen y dicen, no, claro, es que el de 12 años, es que claro, ahora está diciendo todas las cosas dando voces y tal y que cual, y lo malo es el de 4, que es que el de 4, madre mía, cómo las voces que da, lo está aprendiendo de este. Y digo yo, el pequeño lo aprendió del mayor, y el mayor se mira a la pareja entre sí. Y ya, no, sí, es que tú con el genio que tienes, sí, yo tengo el genio, pero anda, como tú dices las cosas, digo, ya situamos el núcleo del problema, ¿vale? Entonces, claro, es que si no se lo digo chillando, digo, es que se ha creado un mal hábito, se ha creado un mal hábito, ¿vale? Entonces, esta parte de darnos cuenta que tenemos que elegir cosas que queremos cambiar y repetirlas, ¿vale? Para cualquier tema de la educación de los críos, pero vale
Pues como somos seres humanos, en la dimensión espiritual. Es mejor elegir con los críos una cosita y repetirla que querer hacer un órdago a todo, porque entonces es cuando somos los guardias de la circulación. Una cosa importante en el tema de elegir. Esa parte que, en la medida que nosotros la descubrimos, podemos ir transmitiendo también a los que tenemos alrededor, que es que los seres humanos tenemos la capacidad de elegir. Tenemos la capacidad de elegir. Y no la vivimos. Es como nos vivimos eternamente reactivos. A ver, no me queda otra. No te queda otra, no. Puedes hacer otra cosa. Sí, hombre, pero entonces, entonces yo me sentiría mal, pues estás eligiendo hacer esta, ¿no? Transmitir eso. Puedo elegir. Vale, me han llamado perro judío, me han sentado fatal, cierto. Tengo una mala leche que no me aguanto, cierto. Y lo que me trae ganas es de ir y partirle la cara, cierto. Hasta ahí eres un ser humano muy bien hecho. Lógico, pues si te pegan de tortas, sí. Pues no sé, lo que te traen ganas es no de defensa, pues habría un problema ahí. ¿Vale? Perfecto, hasta ahí muy bien, pero ahora ¿qué eliges? Y lo que eliges es ¿para qué? Es decir, ¿qué quiero yo? ¿Cómo quiero yo ser en mi vida? ¿Quién quiero ser? ¿Vale? El buscar personas de las que aprendamos, ¿vale? Y veamos buenos ejemplos, en vez de estar siempre mirando lo malo de los otros, el tema de la percepción es también importante, lo que han hecho los otros, porque a veces criticar mucho a los otros nos hace sentirnos más buenos a nosotros, pero no nos lleva a ningún sitio. Es mejor valorar y aprender. De los críos, pues de amigos suyos, pues a lo mejor tienen que aprender cosas de un hermano, y al revés, los padres cosas de los hijos, La parte del tema de ser abiertos y activos ante la colaboración. La sociedad de ahora de los adultos en esto somos muy malos, cada uno a lo suyo. Ver el diálogo interno, este diálogo destructivo con nosotros mismos. No lo has hecho, lo tenías que haber hecho bien. Hoy tenía una mujer en el despacho a primera hora de la mañana que al final le decía, digo, mira, si te hubiese hecho caso a todo el principio que me has dicho, ¿por qué te sientes mal con tu hijo de 7 años? Yo, la sensación inicial es o que tu hijo es un terrorista o que tú eres una criminal con un crío de 7 años. Digo, lo que me estás contando es la vida normal y corriente de una madre con un hijo de 7 años. Es que no me obedece. Digo, pero ¿a qué número de orden? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera? Un crío de 7 años que obedezca a la primera. Eso es más del cuartel. O de que tiene un pánico terrible de que le van a... Pero sí, ¿no? Pero el cuestionamiento que se hacía, soy una mala madre. Las otras madres lo hacen mejor. Yo voy al colegio y veo a las otras madres que están, dicen que sus hijos les obedecen y tal. Las otras madres, no sé qué, no sé cuál. Yo no tenía un diálogo completamente. Esto es un pecado gordo. Los pecados gordos, este es el machacarse a uno mismo. Es como el desvitalizarse, el hundirse, porque no lleva a nada. Lleva una espiral negativa que cada vez nos hace sentir peor. Y aprender a ver, este sería otro posible ejercicio, la oportunidad que hay en todas las cosas. Es decir, es que hoy, no sé, me han reñido en clase. Vale, muy bien. Es la parte de decir, ¿qué has aprendido de eso? ¿Qué músculo es el que ahora te tienes que trabajar? Esta parte de actitud positiva. También sirve un poco para que nos demos cuenta si realmente lo hacemos o no, con los demás, en el trabajo, con la pareja, con los hijos, con nosotros mismos. Compasión. La parte que tiene de compasión, que es ser comprensivo con las personas, con sus causas. La capacidad de ponerse en el lugar del otro es fundamental para poder tener compasión. Y mirar algunos ejercicios. Practicar el perdón. Es uno de los ejercicios mayores de libertad. Es dejar en el pasado lo que es el pasado. No estar todo el día dando vueltas y transmitirlo así a nuestros hijos. Y ahora hay dos ejercicios que son un poco... que sientan a veces un poco mal, pero que son importantes de hacer.
Este juega a imaginar un yo más grande. Es decir, estoy hablando de alguien malo. Imaginaros. Alguien me cae mal. Tiene que ver también con la parte de abajo del enemigo. Voy a intentar imaginar que es como ese y yo somos uno. Es decir, que mi yo se agranda y es yo y el otro. ¿Veréis cómo hay algo que rechina por dentro? Es decir, yo con esa, ¡oh! Por Dios, voy a tener yo que ver con esa. Dice, espera, tranquila, hombre. Venga, otra vez, amplíate. Tú con esa, o tú con ese. Si esa fuese una parte de ti, ¿qué? Porque es real, Es decir, que tiene que ver con el otro cacho cuando dice, cuando rechazamos muchísimo a alguien, realmente estamos rechazando la oportunidad de ver nuestros aspectos oscuros. Porque lo que menos nos gusta de nosotros lo proyectamos en nosotros. Entonces, una persona que reprime mucho lo negativo suyo, una persona que reprime aspectos porque me avergüenzan de mí, porque rompen mi imagen, porque yo no puedo ser así, porque tal y que cual, va a ser una persona muy poco compasiva y muy crítica. Y esto es una ley. Esto es por narices. Por narices. ¿Vale? Porque en la medida en que nosotros nos comprendemos, en la medida en que entendemos las cosas que suceden, es como nos esforzamos en entender y vamos admitiendo que somos seres humanos, que igual que yo meto la pata la puede meter el otro. No, pero yo en eso no. Ya empezamos. Pues no sabes si te dan esas circunstancias, si te dan ese carácter, si tienes... ¿Vale? En la medida en que yo humildemente admito mis debilidades, me convierto en alguien muchísimo más compasivo. Cuando uno se ve escupiendo por la boca críticas y exabruptos, el tema es preguntarse uno a sí mismo, ¿qué es lo que de ti no aguantas? ¿Qué es lo que te cuesta admitir de ti? Os decía al principio de todo que para trabajar, estar bien en la dimensión espiritual hay que hacer un camino. Tiene que ver con estas cosas. Jesús de Nazaret lo puso muy bien, ¿no? Obra con nosotros como te gustaría que ellos lo hicieran. Bonito ejercicio. En algún rato de relajación, no sé si os gusta hacer relajación o algún rato de meditación, que son dos ejercicios sanos para la vida, para el equilibrio y para la salud. Es muy bonito en los ejercicios de respiración, cuando uno coge aire, imaginar que está como llenándose de todo lo bueno. Imaginar un detalle que os ha gustado de alguien. Un gesto de vuestro hijo que os llega al corazón. Alguien que os ha regalado algo, material o inmaterial. Esos días que el día nos regala ese solecito, que da ese gusto. Y todas esas cosas. Y como que al coger el aire nos llenásemos de eso. Y lo agradeciésemos. Y al echar el aire es como esa bondad que todo lo que hemos cogido lo echamos al otro, es como... Esto, en psicología lo trabajamos un poco con el tema de las bendiciones, ¿no? Es como descubre en qué te bendice la vida hoy, en qué te está bendiciendo la vida ahora, y bendice tú a los otros. Que sea bien a nosotros. Este ejercicio es bonito a los críos, antes de que se pongan rebeldillos. El tema de la relajación, del tacto, de las cosquillitas, de rascarles, porque hay una sensibilidad muy grande a todo el tema del tacto, que luego ya llega a la adolescencia, como empiezan a entrar los campos hormonales, aquellos se revuelven y entonces se ponen como... A mí besos no, se ponen así antipaticones completamente, ¿no? Pero antes, el tema del trabajo con los críos, de eso, pues de cosquillitas un rato, que... Este ejercicio les suele gustar. Esa parte de piensa en algo, venga, esta sensación ahora de cosquillas. ¿Qué buena es? ¿Qué tal? Respira. Siéntela dentro.
estas cosas son desarrollo de la inteligencia espiritual. A veces creemos que son otras cosas, porque es trabajar la parte de la interioridad, que es date cuenta de ti. ¿Vale? Venga, y ahora lo conmigo. Entonces, ahora venga. Ahora lo hago yo. Ahora yo respiro esto y ahora lo hago contigo. Son juegos a veces de estos típicos de antes de irse a la cama o tal, que a los críos les serenan y estamos enseñándoles, pues tanto como una carrera. Este está claro por el título, ¿verdad? Ríe, ríe, ríe. Ese ejercicio de eso, de poner cara de risa, y el cerebro dice que bien nos lo estamos pasando, como el pobre cerebro es ciego y no se entera, pues ponemos cara de risa y le llega como sensación de que las cosas van bien. Las personas muy tensas encajan esto. No sé si os pasa a algunos de vosotros, daros cuenta de vez en cuando que tenéis un encaje de mandíbula de 3 pares de narices, o que por la mañana se levanta uno. Hay gente que el campo de tensión luego se tiene que operar de las mandíbulas. Esa enfermedad la podríamos llamar, eso es un exceso de seriedad. Todo depende de mí. Es como si el cuerpo estuviese en guerra. ¿Qué nos ayuda la inteligencia espiritual? A colocar las cosas, lo veíamos en el primer paso, en un contexto más amplio. Es como, yo se lo decía a la madre de esta mañana, tu hijo tiene 6 años. Yo entiendo que es muy terrible que cuando sales por la puerta con prisa te diga, espera. Entiendo que es terrible, pero por favor, colócalo en un contexto más amplio. Expándelo, llévalo a que, no sé, a que mañana estamos en guerra. Por favor. Y de repente dirás, qué tontería más grande. Se te quitará y esto. Esto hace la dimensión espiritual, esta parte de coge distancia, distánciate de las cosas, porque si no vivimos como el ombligo del mundo, como que nos estamos jugando la vida en cada momento. Como, pero para hacer esto, esa parte de sonreír, dicen que la alegría dentro del campo de las emociones es un imán relacional, igual que la amargura es un... cuando vemos caras en las personas de amargura, caras desabridas, hay algo corporalmente que parece que se echa uno más para un lado. La alegría atrae a la gente. Esta parte de ser un poco un doctor risa, porque es dar una medicina a los demás, no reírse de los demás, pero eso lo pone aquí, ¿no? Esta parte de la alegría que va a brotar de esa compasión, de esa gratitud. Hacer la vida más fácil para mejorar tu humor. Empezar a simplificar cosas pequeñitas de la vida. Mirad, ayer tenía una sesión con una mujer que tiene un campo de agotamiento tremendo, pasó un estado depresivo, después de ese estado depresivo ha tenido un embarazo y un parto muy difícil, un niño de estos que no comen, que tienen reflujo, no sé qué se llama, que bueno, si no la madre no estuviese todo el día dándoles de comer se dejaría morir, es una de las cosas que más, porque además a veces los médicos, bueno, pues no se lo explican, total que la persona se suele sentir muy comprendida, ha tenido que incorporarse a trabajar, tiene que hacer 2 trabajos porque no les llega el dinero para vivir, todas estas cosas, ¿vale? Bueno. Me tiré ayer media hora en la sesión a ver si conseguía convencerla, le he dicho que venga a su marido, porque a lo mejor así consigo convencerla. El tema es el siguiente, llegan a casa a las 2:30, el marido entra a trabajar a las 3:30, ¿vale? El niño no comía, es un niño todavía de 1 año o menos y tiene que... La mujer, cuando yo le decía, vamos a empezar a simplificar cosas pequeñitas del día a día, y ella decía, ay, por Dios, la hora de comer, es que me pongo de una tensión, que es que decía que, yo decía, ese niño, al final se lo dije, digo, vete a apuntarme al niño como futuro paciente, dentro de 15 años lo voy a tener 20 por aquí, porque no tiene una manía de comida, porque encima se lo embucha para que acabe pronto, para que le dé tiempo a comer a las 2:30 con su marido. Porque su marido dice que tienen que comer a las 2:30, a las 3 juntos. El marido se va a las 3:30. Bueno, yo trataba de explicarle que me parecía, en general es muy bueno el tema, pero que, claro, si cuando ella está dando de comer al niño,
el marido llega con él y ella luego dice relajadamente puedo comer, me relajo, me sereno, y me quitaría un montón de tensión para la tarde. Fijaros, a veces, qué difíciles hacemos las cosas. Pues no, porque en su familia comían todos juntos, a la hora de comer y a la hora de... Pero su familia era otra circunstancia. Yo lo digo para siempre, yo ya me sentía como una criminal queriendo alterar la vida hogareña. Pero yo decía, hasta que 2 meses, por Dios, que tú estés un poco mejor, luego comer, cenar, todo lo que queráis, pero... que no es, que no, y que no, y que no. Pero vamos a ver, pero como esto, por favor, como esto, iros al día a día de la casa. Ese universo infinitamente complicado que es una casa. La cantidad de energía, la cantidad, los malos humores, cantidad y cantidad de cosas. Es como, a mí veces me recuerda como los boxeadores, el cuadrilátero ese. Es como el cuadrilátero. Luego salen los coloridos rotos y yo soy como ese que va al banquillo, le anima, lo coloca, le pone y le vuelve a salir, ¡pam! ¡Pum! Para ir al siguiente. Y dice uno, pero mamá, que hombre, que yo entiendo que son cosas serias, el lavaplatos, y no sé, que lo entiendo, pero hombre, hasta este volumen. Bueno, pues esto es decir, mirad, esto es inteligencia espiritual cero. Porque es como decir, pero extiéndete en la vida, extiéndete en la vida. Porque si no, tenemos que esperar a esas situaciones donde esa gente que después de haber tenido un cáncer, haber estado a las puertas de la muerte, dice, ahora le doy una importancia distinta a todo. Esa persona ha tenido una experiencia espiritual. Esa persona en esa enfermedad ha tenido una experiencia espiritual porque consigue dar una importancia distinta. Pues la inteligencia espiritual nos evita tener que pasar una situación terrible para empezar a decir, pero hay que ver, pero si es que esto no tiene tanta importancia. Y esto no quiere decir que me siento igual de criminal que con esta mujer ayer, que tengáis la casa hecha una guarrería y todo lo que no, pero una manera diferente de vivir, ¿vale? Para quitar tensión y preocupación. Vuelve al patio de recreo. Este cacho de que nos hace tan serios. El otro día me lo pasaba muy bien en los talleres que hacemos, en el de inteligencia espiritual, que trabajamos durante todo el año, nos juntamos una vez al mes y gente, ¿no? Y entonces, una vez al año hacemos un fin de semana, que nos vamos a ir al Buquerque, los chozos y eso, y va la gente del taller, las parejas, los hijos, los perros, los gatos, la madre, la suegra, la tía, da igual. Y la más chiquitita era una niña de 1 año y la mayor una señora de 81 años, ¿no? Y ahí estábamos. Es inteligencia espiritual, trabajamos la parte de encontrarnos para hacernos la vida agradable ese fin de semana nosotros y para trabajar el sentido del humor y estar. Es impresionante ver a un montón de adultos que llegan serios de sus obligaciones serias, por ejemplo, jugando al pañuelo. ¿Os acordáis del juego al pañuelo? Con niños chicos. Los hijos de todos que van para allá son los capitanes de los equipos, ¿vale? El otro día había un partido que se iban a ver al bar de al lado y quedamos que el que perdiese no veía el partido. Bueno, los malos ejemplos no los dieron los chicos, los dieron los grandes. Se pegaron, gritaban que aquello era trampa. Decían, no, hay que repetirlo. Bien. A la comba, pues al final ganaron los hombres, a la comba, a las mujeres, pero mirad, solamente la risa, la guasa que hacíamos, porque luego con dinámicas, esa sensación que decíamos, pero qué bien, por Dios, qué bien, es esto, esto que Jesús vuelve y dice, aquello de que si no os hacéis como niños, ¿no? Y para entender nuestras cualidades de los niños, ¿no? Ser así, mantener esta mente abierta, que no nos pase tanta factura a la vida, ¿no? Venía ahora y había una canción en la radio del coche y decía, no sé de quién hablaba, que tenía piedras en el corazón y arrugas en el alma. Se me venía un poco por eso. Y en nuestra casa, pues hacer espacios de juego es lo que más van a recordar los hijos cuando sean mayores.
reír, la propia pareja. Esa sensación de cuánto hace que no nos reímos en pareja a carcajadas, o nos reímos en casa a carcajadas, jugando con los niños. Es otro ejercicio para poder hacer. El poder del ritual. Los seres humanos somos seres de ritos. Necesitamos hacer rituales, que son, es como una estructura que se repite, que en nosotros va asociada a algo que va más allá de lo que hacemos. Hemos adquirido, pues, de todas las tradiciones muy antiguas, lo que eran los ritos de paso. Pues de la adolescencia a la adultez tenían que cazar un león. Bueno, pues nosotros de alguna forma volvemos a repetir eso en los cumpleaños, en los aniversarios, pues todas estas cosas. Mirad, es bonito hacer rituales. Elegir los que queráis, pero trabajarlos también. Y trabajar con los críos, hacer un ritual. El tema, por ejemplo, de dar las gracias por la comida, eso es un ritual que traemos también desde antiguo. Las gracias que se hacían y las ofrendas, todavía en muchas culturas, que en el tema de por comer, esas ofrendas que se hacen a los dioses, a la vida, a la naturaleza, por la comida. Un ritual al amanecer, ¿vale? Ir en vuestra mente al amanecer. Si es que cuando suena el despertador, vamos a llamar el amanecer, porque de antes no nos enteramos, ¿vale? Yo creo que para casi todos nosotros, sobre todo de lunes a viernes, sábados y domingos también para quien tiene hijos pequeños, pero de lunes a viernes en general, cuando suena el despertador es un momento muy dramático. Lo es en general, ¿verdad? Muy dramático. Con este mes de abril ha sido más dramático todavía. Sueño, cansancio, esto es típico de esta época. Está uno como desinflado y suena el despertador. Y es como que uno desease que ese momento desapareciese, ¿vale? Pero no desaparece, está ahí. Y el tiempo pasa, y la cabeza empieza, y tengo que no sé qué, y tengo que no sé qué. Mirad, en 5 minutos nos hemos mosqueado valiente. Valiente, hemos cargado una mala leche, las pilas a tope. Claro, ahora empieza, si uno va cargadito ya de mala leche, la vida le pone a uno múltiples oportunidades para sacarla, ¿vale? Porque cuando uno ya va cargadito de... la percepción va orientadita a todo lo que nos va a poner de peor humor todavía. Luego dicen, es que uno es gafe. No, y que te las vas buscando. Te las vas buscando. Bien. Curiosamente, esto que cuando estas rachas que hay, que sin saber por qué les da por estropearse a todos los electrodomésticos de la casa, ¿habéis visto que coinciden? Nosotros los misterios del ser humano desarrolla inteligencia espiritual. El tema de los críos vienen y dicen, mamá, ¿te quieres? No te lo vas a creer, con unos ojos así como diciendo magia. También se estropearon en la televisión. Vale, pues es como esta especie de sintonía extraña eléctrica pasa también a las familias. Y se contagia. Curiosamente los niños están más insoportables. No sé si lo habéis dado cuenta. Se produce un contagio, pero, bueno, pues no sé, otro misterio de la naturaleza. Vale. Y ahora ya empieza. Que desagradable con desagradable suma desagradable. Y aquello es como... Bueno, y entonces, ahora viene ese momento que a mí me encantaría, si un día me da más tiempo, hacer fotos de las familias saliendo por la mañana a casa, que van los padres al trabajo y los niños al colegio. Ese momento, yo creo que ese momento tiene que subir el colesterol a lo bestia. Taquicardias, claro, venga que no da tiempo, vale, que los niños tienen un don especial para, los niños van tocando. Cuando dicen, es que el niño justo hace lo que peor me sienta, digo, no. El crío necesita ser el centro y sentir que tiene más poder que sus padres. Y entonces toca. Y comida, los padres calman. Tal cosa, esto. Mira, los padres que más les preocupa que sus hijos no coman suelen tener hijos que no comen. Los padres más rápidos, más impacientes, suelen tener hijos que parece que disfrutan. ¡Ay, espera, que se me ha olvidado no sé qué! ¡Ay, espera, que no sé cuál! ¿Te habéis dado cuenta de estas cosas curiosas de la vida?
Y dicen los padres, es que justo me tenía que tocar a mí un niño como este. Digo, ¿cree usted que te ha sido eso más que nada? No, es que el crío sabe perfectamente dónde toca para tener a los padres, ¿vale? Ya salimos así por la mañana. Imaginaros un ritual al amanecer. Pues no sé, poner musiquita, levantarse de buen humor, decir, qué buen día tenemos hoy, ¿eh? Es una oportunidad, de este día vamos a hacer una maravilla, vamos a contar las cosas positivas que tenemos en este día, podemos elegir. Os aseguro, y os lo digo por experiencia, porque a mí esa parte del amanecer es de las que me he tenido que currar. Eso se nota y sale uno de otra forma de casa. En otras, toda clase de cosas. Podéis hacer el final del día, es un momento también muy bonito para hacer algo en el... Fijaos hasta qué punto somos de rituales, que por ejemplo el sueño, para mantener el ritmo del sueño, igual que pasa con comidas, etc. Si yo hago prácticamente como lo mismo antes de dormir, lo recomiendan mucho para recuperar el dormir por la noche, ¿vale? Porque el cuerpo como que se acostumbra. Pues el tema de hacer determinados rituales en casa y convertir en rituales es muy bonito, aquello que en los críos en un momento dado es más difícil y tal, pero bueno, no, para no meterme mucho. Y también tener un cierto espacio, un espacio, esto es un espacio sagrado, esto que todos de alguna manera inconscientemente tenemos, pensar en vuestra casa, hay siempre algún lugar, algún espacio. Yo tenía una paciente que era el cuarto baño. Me gustó mucho porque yo decía, anda, que le decía a ella, quien diga que trabajando la inteligencia espiritual estamos hablando del lugar sagrado del cuarto de baño, pero era donde, tenía hijos pequeños, donde realmente se sentía sangre. Y aquello era como que se hunda el mundo. Dice, me siento allí en el retrete, decía ella, porque es que además lo vivía, se le veía una cara de expansión y tal. Pues yo le dije, pues ya que ese espacio tal termina de colocarlo, y efectivamente creo que se puso un cuarto de baño que me decía, tienes que ir a verlo, tienes que ir a verlo. Aquello iba a ser, vamos, me daban ganas de hacer, no sé, una merienda en aquel cuarto de baño. Y se había puesto cosas que le gustaban, y en un momento dado pues una revista, un ratito y tal, ¿no? Porque recuperaba calma, o sea, cuando le fue poniendo palabras ya asociaba, y cuando entraba en el cuarto de baño ya había una... Ay, era como unos minutos de medio colocarse. Vamos allá con paz, uno con lo último del ritual, ¿no? Esta parte de crear un espacio interno, un lago en calma. Tiene que ver con practicar pausas de descanso y de relajación. Eso no sé si lo he comentado en alguno de los momentos, pero se escribió bastante sobre ello. Esto que llamaban la pausa de los 90 segundos, que era para... se empezó mucho en el campo del trabajo, bueno, supongo que para conseguir que los trabajadores se quemasen menos, pero si la sacamos de ahí, vale también para el trabajo, es hacer como cortafuegos en el sistema nervioso para crear espacios de paz, ¿no? Entonces, eso, pues en un momento está uno, ha entrado en casa, otro de los momentos chupis. Se vuelve del trabajo, hora de comer, hay que hacer la comida, hay tanto tiempo para volver, los críos tienen que hacer esto, hacen todo lo contrario, y la hora de la comida es una especie de guerra desesperante. Bueno, cuando uno entra ahí, en esa parte, y se está haciendo la comida a lo mejor con unos nervios altos, o se está poniendo la mesa con nervios altos, es como una sensación interna de unos segundos parar por dentro. Es como... y darse uno cuenta de lo que está haciendo y tratar de hacerlo, es como que tiene que ver con lo que vamos a ver ya el último después, que es el amor, ¿no? Como con amor, con respeto. Es distinto colocar los platos o hacerlo como si ese momento fuese sagrado. El gran poder de trabajar toda esta dimensión espiritual es convertir todo al final en sagrado. Es decir, es algo especial, es algo que tiene un sentido que va más allá de mí. Entonces, eso es como no pasar por la vida tan deprisa que despreciamos todo. Eso también inculcarlo a nosotros y a nuestros hijos. Esas cosas que a lo mejor son tan tontas como colocar una silla. Como colocar una silla, es como esa vivencia de momentos, no hace falta siempre. No hace falta siempre.
Entonces, claro, tiene que cambiar el mundo mundial para que a nosotros nos dé tiempo a ir con paz. Llego hora y media tarde al trabajo, pero no importa. Voy con paz. No pasa nada, voy con paz. Bueno, pues vale. Pero fijaros, eso sería, al final, que yo soy una defensora de la dimensión espiritual, pero de la dimensión espiritual no sé cómo. ¿Vale? Eso es una dimensión importante. Pero, claro, el trabajo es el trabajo. Pues uno no se puede escapar de las cosas. Por tanto, no es soñar con un mundo ideal. Pero es cierto que se va creando un estilo de estar en las cosas de diferente manera. Esto sería, es vivir lo mismo de otra forma. Entonces, practicar pequeñas pausas. Intentar, si podéis, hacer una pausa de paz. Con un hijo pesado. Pesado en el sentido de molesto. Desobediente en ese momento, que no hace lo que se le dice, que está incordia, que eso que uno nota que le empieza eso que le va entrando uno, que dice, ay, madre, la madre, qué buen padre, que no sé, le cogía yo como el Homer ese Simpson de los dibujos, ¿no? En ese momento, generar internamente, como darse cuenta que uno puede elegir, observar. Es como distanciarte y ver a tu hijo ahí y verle. ¿No? Es como salir un poco de la situación y verle, berreando o diciendo voces. Eso es una pausa de paz. Cuando uno vuelve a entrar en la situación, entra más relajado. Perdemos mucho distancia. Yo recomiendo mucho a la gente el tema de las técnicas de meditación. Está súper. Es parte de la inteligencia espiritual, pero súper demostrado el campo de calma que da. El tema del silencio, espacios de silencio. El ritual este del amanecer, un día de desconectarlo todo. Un día va a ser mucho, no creo que se pueda sobrevivir. A desconectar, no se puede sobrevivir ciertamente, a desconectar el móvil, desconectar la televisión, desconectarlo, pero un rato, pues sí. Y esta que es muy chuli, practicar la paz en los atascos. En las horas de espera, es curioso cuando se trabaja con personas de, bueno, el carácter de un poco el perfil tipo A que llaman, así en los tratados un poco más médicos, ¿no? Que son personas que puntúan mucho más alto en el riesgo de padecer ataques al corazón. Personas pues de quedarse fritos en ataques al corazón. Cuando empiezas a trabajar con ellos, te das cuenta hasta qué punto están continuamente fabricando tensión. Son como una bomba interna, por eso, claro, llega un momento que se pega y explota. Porque están todos viviendo con que tiene que ver con una parte de... Y donde más bonito se ve es en los atascos. Cuando a esas personas le dices, visualízate en un atasco, se les pone una cara mala leche en el despacho. Inmediata. A lo mejor estamos hablando de algo, se han relajado, está la cosa más serena, tal. Y entonces dices, bueno, venga, vamos a hacer un ejercicio. Vas a empezar a respirar y quiero que te imagines con todo y tal. Le vas metiendo en un atasco, ya, para ver que tienes de trabajar, para ver no sé qué tal. Mira, hay un momento que uno dice, como siga con esto, le da el ataque aquí ya. O sea, se me muere el despacho. De cómo eso son bombas de relojería. Claro, ahora detrás de eso entra uno en casa. Pues imagínense, ¿cómo entramos en casa? Claro, como hay un niño por medio, pues lo arrollamos, arrollamos todo lo que... Practicar la paz. Practicar la paz. Solamente, mira, aunque solamente fuese este ejercicio de todos. Nos da igual, por cualquiera de ellos llegamos a lo hondo. Pero hacer esto. En las colas de espera. Aquí lo hemos visto aquí en algún momento, porque suele ser mucho en los supermercados, a las 2 de la tarde. En el banco. Esos momentos que descubre uno el criminal que lleva dentro. No sé si os pasa a vosotros, yo lo suelo descubrir uno se cargaría a todos los que están. El que está allí porque es un huevón, el que va delante porque es... Y entonces, cuando uno se para y se da cuenta, es como decir, puedo elegir este momento para vivirlo de otra manera. Y yo creo que es muy bonito el trabajo de la paz. La paz.
y el tema de la naturaleza, y a enseñar a los críos también, mucho el estar con la naturaleza. Es el fin de semana lo piden mucho los padres y lo hacemos mucho porque cuando se juntan bastantes niños y se juntan también pues no sé, niños que tienen deficiencias, vamos, un niño que es un tanto autista, un niño que tiene un Asperger, un niño que vamos allí. Y se ve mucho como el grupo, el estar un grupo de personas con un estado anímico en el que estamos disfrutando y tal, serena a los críos, y por la noche hacemos el ver las estrellas. Entonces, pues extendemos esto, pues, todos los sacos y colchonetas y tal, y todos los que estamos ahí nos tumbamos a las 11 de la noche. Y el otro día estuvimos con una persona, uno de los que iba, que sabía cosas de estrellas, y iba contando las estrellas y nos iba contando muy gracioso la mitología, pero en plan a tipo niños, ¿no? Entonces era muy, pues no sé, pues era, claro, es que era, pues lógicamente le pareció, pues le había puesto los cuatro, y entonces se enfadó muchísimo, claro, ¿y qué hace la gente cuando se enfada? Bueno, los críos disfrutaron porque se cargaban a Zeus, ahí estuvieron muy bien, pero se enteraron muy bien. Y después de eso, hacemos una relajación, ponemos música y silencio. Es impresionante. El silencio, y los críos no se quieren ir a la cama. Pero no se oyen esto, los críos de un año. Es curioso esa parte, la capacidad calmante. Esa parte. El hacer. Este ya es la nota, ¿no? Fijaros ahí la parte esta de permítete amar, porque ahora mismo vivimos una sociedad bastante dura en el sentido de hay que estar a la defensiva, hay que conseguir mucho, y el tema de amar pues conecta con aspectos nuestros que nos hacen sentir a veces como débiles, como que nos van a tomar el pelo, como que se van a aprovechar de nosotros, y entonces nos cuesta. La parte de expresar la tristeza tiene que ver con el tema del amor bastante, es una emoción que liga directamente con la vinculación emocional de nosotros. El convertir todo en algo positivo, aquello de utiliza tus malas experiencias a tu favor. Y ayudar a los críos es muy importante, ahora mismo ayudarles a descubrir eso, cuando algo les ha salido mal. Cuando algo les ha salido mal, el devolverles la bondad de la vida. O sea, es como el decir, claro, en los creyentes, en los que creemos en una religión, y en los de la religión cristiana, esto se ve muy fuerte en todo el tema de la resurrección, de la muerte y la resurrección, ¿no? Esa parte de transmitirles que es como no tiene la última palabra. Es decir, no, hay más allá de lo que sale mal, más allá de los disgustos, de las malas experiencias, al final, más allá de la muerte, de esta muerte también de cada día en muchas cosas, hay positivo. Y esto que ahora tú llamas malo, se convertirá en positivo y tú lo vas a descubrir. Y verás cómo esto, que lo vemos a veces con nosotros, cuando el crío viene y cuenta algo que le ha salido mal. Esa parte de decir, venga, vamos a ver qué cosas puedes aprender de aquí y que ya verás tú como luego esto va a ser bueno para ti. Es una experiencia de vivencia de la parte de amor en la dimensión general, porque transmitimos a los hijos y en general vivimos una vida muy anti-amor. Una vida muy de ruptura, muy de separación, muy de cada uno a lo suyo, muy de nada sale bien, yo esto lo digo mucho, nada sale bien, o todo me sale mal, la gente, esta especie de... es una mala vivencia del amor. Aparte de amarse a uno mismo, utilizar más esta palabra, te quiero, que nos cuesta decirlo, pues el te quiero, el me encanta estar contigo, el cuánto disfruto contigo, el te echo de menos, pues todo esto tiene que ver con amor. Y practicar la ternura, una de las grandes olvidadas ahora mismo, porque hay una invasión mucho de todo el tema sexo genital, no por poner en negativo la sexualidad, porque la ternura es una parte importantísima del tema de la sexualidad y del amor en general, ¿no? Gestos de ternura. Gestos de ternura. Yo vivo muchas veces en el despacho y me ayuda mucho. ¿Cuánta gente en un momento dado dice, pero bastante desgarrados, ¿no?
¿Cuánto echo de menos sin mi padre? Sin mi padre. No sé, es como eso, hubiese tenido como un gesto de ternura. Esa parte de me hubiese como abrazado. Sí, esto que tiene que ver con los pequeños gestos, con el tacto, con esto, en todos los seres humanos es importantísimo, pero lo perdemos mucho. Tenemos muy poca capacidad, tenemos muy poco ejercitado el tema de la ternura. Entonces vivimos mucho desde unas relaciones superficiales a unas relaciones pasionales, pero el campo de la ternura no con el cuerpo, ternura es cuerpo, no se nos da muy bien. Entonces el poder elegir, pues es decir, hoy voy a ver si tengo algunos gestos de ternura. Solamente con eso se nota. Cualquiera de estas cosas, una de ellas. Sí me gustaría que, pues, yo pensaba, digo, a lo mejor va a ser mucho, pero también pensaba, es un abanico prácticamente que abarque los componentes más potentes del tema de la inteligencia espiritual, con datos así, que alguien pueda elegir uno, y pues este no me gusta, o este no se apropia por mi casa, pero para practicar. Y si lo practicáis en familia, es un regulador emocional de los niños altísimo, pero altísimo. Lo que pasa es que si lo curamos para atrás, lo estamos practicando muy poco todas estas cosas. Entonces, como estamos cargando más de elementos duros, en la manera de hablar, de resultados, de objetivos, de conseguir cosas, del tema del dinero, que nos preocupa muchísimo, de todo esto, lo que estamos generando son espacios muy de tensión y críos con muy mala regulación emocional. Todos los estudios que se han hecho, pues parece que es una de las cosas que nuestra sociedad del bienestar falla. Ahora que tenemos malas regulaciones emocionales, que es lo que hace luego en todos los estudios un poco que se están haciendo. El tema en un momento del vandalismo, el tema de drogas, se ve todo que hay los campos emocionales no están bien colocados. Esto sería inteligencia emocional. Y nos vamos para atrás y ya me conocéis. Que si me dejáis, ahora tengo el amarillo y digo, pues vamos con venga, vamos con la emoción. Este también es Chuli, y luego termino con este y entonces, bueno, pues por pararlo aquí y ver que está muy en nuestra mano desarrollar esto. Igual que las sumas y restas pues nos permiten desarrollar la cabeza y la parte cognitiva y todo esto nos permite desarrollar la parte espiritual. Después, esto engancha muchísimo más la vivencia de la religión. El problema también es a veces, esto sería para otra personal de caminar, el vivir una religión desenganchada del resto de mundo. Preguntarme de qué hago, porque el tema me gusta, puedo seguir Entonces, no sé si os ha parecido posible, no posible, esta parte de decir concreto, en el sentido de que poder hacer esto, de cada uno de ellos es verdad que se puede entrar bastante más, pero he preferido como un abanico extenso que no lo sé. Así que venga, como estáis pocos, os va a tocar hablar más. Dices que la espiritualidad no está de moda, ¿no? Pero yo creo que nos estamos dando cuenta que sí, ¿no? De hecho, que tú nos hablas de la espiritualidad y que gente como Francesco Ralpa y otras mucha gente estén en vídeos, en YouTube, en montones de sitios, yo creo que, bueno, que haya un premio Príncipe de Asturias como hablamos el otro día de Gardner. Yo creo que la gente se está dando cuenta que con la bolsa para arriba y bolsa para abajo y porcentajes y tal, la cosa no va del todo bien. Creo que poco a poco tenemos que irnos dando cuenta que no solamente de pan vive el hombre, ¿no? Cosa que está dicho hace mucho tiempo, pero que parece que lo habíamos olvidado.
Fíjate, yo creo que también en algún momento también ha salido, ¿no? Yo es la experiencia que tengo muchas veces. Yo cuando la gente, cuando digo decir, a veces en iglesias, cuando sale la Eucaristía y tal, cuando digo decir aquello de que es que como que Dios se esconde, como tal y cual, yo digo, pues como no sé, es como decir, sí, es que está todo lo que es la dimensión espiritual y las necesidades espirituales están gritando. Están gritando. Lo que pasa es que yo creo que están gritando con otros nombres, con otros idiomas. Que tenemos miedo a determinadas concepciones de eso, pero está apareciendo como una necesidad. Hay estudios, y se habla muchas veces, ¿no?, de todo el movimiento de las drogas, ¿no?, y de muchos, en la búsqueda de las drogas, ¿no?, la búsqueda de una mística frustrada, como una salida a personas que no encuentran en un campo tan materialista salida para muchas cosas, las sectas. Ahí están muchas formas alternativas, porque es una parte de nosotros que no podemos obviar. El problema es que al no canalizar esto que yo os decía, al no dejarle su espacio, pues está saliendo por otros lados, pero empieza a ser una necesidad detectada como equilibrio, porque se está viendo como equilibrio a depresiones, ansiedades, rupturas de la persona, pues todas estas cosas, porque el ritmo que llevamos es imposible, ¿no? Y está empezando. Yo creo que como hace 10 años empezó el tema de emociones y ahora mismo empieza a ser parte del currículum, yo creo que con el tema de la espiritualidad está pasando lo mismo. Es verdad que es un campo, es como la espiritualidad, el esoterismo, ¿sabes? A veces da miedo porque se va para muchos lados, pero todos los temas que hay de esoterismo y tal, el libro que salió, que ha sido un bestseller, el del secreto, no sé si lo habéis visto, el de las leyes, el de no sé qué, es una búsqueda de lo espiritual, lo que pasa es que es muy americanizado, como en plan, como niños mágicos, ¿no?, en una cultura que huye mucho del esfuerzo y tal. Pero sí, yo creo que está entrando a voces. Y yo creo que es el mayor bagaje que podemos dar a nuestros hijos. Da una fortaleza, se nota mucho cuando se trabaja con personas. Bueno, pues en el trabajo mío me toca trabajar pues en los momentos duros difíciles y la vida de la persona. Pero hay una diferencia enorme entre la persona que tiene una dimensión espiritual asentada y que se agarra a ella y que no. Pero enorme. Y hay gente joven exactamente igual. Da una fortaleza al ser humano impresionante. Igual que la falta de ella da una debilidad total. Más. El carácter está muy relacionado con la inteligencia espiritual, entonces. ¿En qué sentido? Como en el sentido de aprendizaje. Como que la inteligencia espiritual está muy relacionada con el aprenderlo, o la capacidad nuestra de aprenderlo. Sí. Claro, dime, me ibas a decir. Sí. No, que seguro que necesitaba el cacho que ibas a decir. Para responderte bien. No, ya. Mira, una de las cosas que cuando han aparecido todos estos estudios sobre el tema de la inteligencia espiritual, a mí me parece que es una riqueza, es que al colocarla como inteligencia, la coloca como potencialidad para ser desarrollada. Y la coloca también como, exactamente igual que hay gente que viene a este mundo con una mayor potencial para una inteligencia racional o para una inteligencia emocional, viene también con un mayor potencial para una inteligencia espiritual. Y esto es importante también, darse, primero, igual que quien tiene menos capacidad para la inteligencia emocional, se la tiene que currar casi más, ¿vale? Porque es una herramienta que hace falta y uno se lo puede currar exactamente igual. Uno se puede currar la inteligencia espiritual, pero es importante al detectar en los críos que hay críos que su equilibrio personal es como que tienen una inteligencia espiritual muy alta, y hay que tenerlo muy en cuenta en el campo educativo, porque si eso no se trabaja bien, va a tener que ver con la estabilidad o inestabilidad del crío. Igual que hay críos, por ejemplo, muy sensibles en lo emocional, que captan mucho, parece que se enteran de todo. Si vienes con una ceja un poco más levantada, caen en la cuenta. ¿Sí? Y uno sabe que en esos críos hay que trabajar el campo emocional, porque es que se lo juega uno mucho ahí, porque es una energía muy potente en ellos, ¿no? Con lo que ahora hacen de los niños más superdotados. En el campo de la inteligencia espiritual pasa igual. Entonces, hay críos que tienen una inteligencia espiritual muy alta,
que desde muy pronto hacen preguntas, es como bucean mucho en ese campo, y ahí te dan una respuesta, porque si no los campos de frustración son muy altos. Y luego, efectivamente, se puede aprender. Cuando en el carácter, yo todavía lo que no soy capaz de poner nombre es si en distintas maneras de ser, en caracteres, lo que es ya tipificados los caracteres, algunos caracteres en general tuviesen una mayor inteligencia espiritual. Yo creo que no tiene que ver con eso. Yo creo que no tiene que ver con eso. Pero sí es verdad, y lo vemos también en las personas. Hay personas muchísimo más sensibles a eso. Y hay personas que tienen una menor capacidad y que también consiguen un equilibrio con menos. Y otras personas que toda su vida parece que se juegan ahí. Hay gente en el tema emocional que si no encuentra una pareja o no encuentra a alguien con quien vivir una dimensión de intimidad, siente que su vida no se realiza del todo. Todos necesitamos afectos. Pero hay gente y hay gente que dice, bueno, pues yo no necesito tanto de eso. Aquí pasaría un poco por el estilo. Pero a mí lo que más me gusta es esa parte de trabajarlo y de la cantidad de herramientas que tiene uno para trabajar. Yo creo que me parece un poco contradictorio porque hemos empezado el título de la inteligencia espiritual y parece que a medida que vamos desarrollando el tema nos hemos ido alejando de la parte material. Pero nos hemos ido alejando de la parte material. Pero al final volvemos a lo mismo. A mí me parece de que la inteligencia emocional al final la estamos usando para educar a nuestros hijos y darle un potencial para servir a la máquina que el desarrollo de productos, quiero decir, que acaben siendo ingenieros, que acaben siendo buenos médicos, que acaben siendo... No sé si me explico. Sin embargo, los místicos, como yo entiendo la inteligencia espiritual, se metían en un convento y vivían la inteligencia espiritual y no desarrollaban grandes máquinas no sé si me explica. O sea, al final siempre volvemos a crear a personas que desarrollen cosas que sirvan para que la humanidad progrese en el sentido del progreso que estamos viviendo actualmente, en el sentido del progreso que hay que producir más, cosas mejores, pero siempre cosas y siempre... Y está bien, vamos, está bien, pero yo quiero... No sé de dónde unes eso. Es como el decir... Sí, a lo mejor soy yo el que está relacionando. Mira, hay una parte, el tema de la inteligencia espiritual lo necesitamos, es parte de todos y lo necesitamos los seres humanos para ser seres humanos en conjunto. ¿Vale? Allá donde estemos y hagamos lo que hagamos. No es tanto el qué, lo dices tú, o sea, yo creo que el ser humano es un ser también que se desarrolla en lo material, pero la inteligencia espiritual lo que va a dar es como una especie de calidad del desde dónde hago eso. Es la calidad de gesto humano que yo doy a aquello que hago. Entonces, yo puedo ser una magnífica ingeniera, número uno, que haga unas cosas maravillosas, puedo tener una inteligencia espiritual cero o una inteligencia espiritual alta. Se va a distinguir en con quién soy, el sentido con el que hago las cosas. Y donde hay una parte muy bonita en cuando Jesús dice no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Esta parte de dónde estamos poniendo lo importante de nuestra vida, pero la dimensión, la inteligencia espiritual, el trabajo de potenciarla no es para producir más. Yo creo que ahí, por ejemplo, la inteligencia racional sí es fundamental. Igual que la inteligencia emocional es fundamental para relacionarse mejor con los demás, para hacer contextos más humanos. Pero la inteligencia espiritual no, es para vivir con otra espíritu aquello que vivimos. Es para dar una calidad personal alta, pero no encaminada al tema de la productividad.
cuando dices, por ejemplo, los monjes, no tienen por qué tener mayor inteligencia espiritual los monjes que tú. Para nada. Para nada. Ni ser más místicos los monjes que tú. Yo creo que es otra de las cosas que rescata, no la inteligencia espiritual, han rescatado los místicos. Claro, esto nos permite hablar con términos más científicos, más no sé qué y tal. Pero no, porque si ser místico es la capacidad de estar en contacto con el misterio, esto es la inteligencia espiritual. Eso que uno no puede poner palabras, pero eso que uno experimenta cuando ves una puesta de sol o cuando vives el amor, o cuando vives una experiencia de hacer algo por otro, que es algo que te llena de una manera que tú no sabes. Eso es como eso, que tiene que ver, que luego te nutre de energía, de entusiasmo, de ganas, te expande. Eso es el tema de vivir eso. ¿Eso lo puedes vivir desde una religión o no? ¿Vale? O sea, hay gente, Dana Zohar, una de las que trabaja mucho el tema de las pioneras, que fue en el tema de inteligencia espiritual, ella decía en todos los experimentos que habían hecho con gente y tal, para poderlo hacer medio científico el tema, que había conocido muchas personas muy religiosas con muy poca inteligencia espiritual y ateos con una inteligencia espiritual.